Amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Quienes gustan y les interesa mucho las lenguas originales de las escrituras, el hebreo en este caso, bienvenidos, bienvenidas a este canal y a este tema, las sílabas en hebreo. Ya en el canal tengo algunos videos referentes a las vocales y acerca de otros temas también, como las consonantes. Más ahora quiero ir un poco más adelante. Tenemos que avanzar en esto del hebreo, aprendiendo hebreo bíblico, leer para comprender. Y entonces, ¿cómo se lee el hebreo? ¿Cómo se leen las palabras? Entonces, hay que reconocer que hay una cierta división especial de las sílabas en las palabras hebreas. Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Está bien? Te invito a que te suscribas al canal en caso que no lo hiciste aún. Este video es, diré, corto pero muy sustancioso. Y comencemos entonces. ¿Qué es una sílaba? Una sílaba básicamente es una unidad aislada de sonido dentro de una palabra. Cada palabra suele tener un acento. En español, pues ahí está el acento prosódico y el acento ortográfico, ¿no? El acento que se puede ver con una tilde y el acento que las palabras llevan mismo que no tenga tilde. En hebreo sucede lo mismo. Cada palabra tiene en alguna de las sílabas de la palabra una entonación más fuerte. ¿Qué más? Se rigen las sílabas en hebreo principalmente por la por la relación entre consonantes y vocales y siguen patrones predecibles, es decir, en toda sílaba de palabra hebrea existe o debe existir una consonante y una vocal. ¿Qué más? Comienzan siempre con una consonante. Una palabra hebrea jamás va a comenzar con una vocal. Lo contrario al español, ¿no es cierto? Porque en español tenemos la palabra ahora, ¿no? Entonces están comenzando esas palabras con vocales, pero en el hebreo no. Toda palabra siempre comienza con consonante y cada sílaba tiene por lo menos una vocal. Mejor dicho, una sola vocal. Las sílabas tienen una vocal, pero pueden tener dos consonantes. Eso es lo interesante. Mira, una sílaba hebrea puede terminar con esa sola vocal o incluir una consonante adicional. Y lo mejor es mirar un ejemplo, y el ejemplo está acá a la derecha. Acá hay una palabra en hebreo que se pronuncia de la siguiente manera. Aquí está la pronunciación. Me-lej. ¿Ok? Tú ves algo así como un acento, un signo rojo. Un signo sería que menor que, ¿no? En español o en aritmética, que está encima de esta letra que es una mem. ¿Ok? Cada, repito, cada palabra en hebreo tiene un acento. Y en esta palabra, melech, existen dos sílabas. Dos sílabas. La primera sílaba está acá, dividida por identificada por este corchete, digamos, inferior, me. Hay una mem y un segol, una e corta, me. Y la segunda sílaba comienza, como tú ves, con otra consonante que sería una lamed. Le sigue otra vocal, una e pequeña, una segol también, así como en esta otra sílaba. Pero esta vez termina esta sílaba con otra consonante que es la kaf final, ¿ok? Y bueno, este Sheva no se lee ni se toma en cuenta, es para cerrar, dice una palabra. Entonces tenemos dos sílabas diferentes una de la otra. Esta sílaba es una sílaba abierta. ¿Por qué es abierta? Porque termina en vocal. ¿Cuál es la vocal en la que termina? Estos tres puntos son una vocal. Es una segol, es una E corta. Y la segunda sílaba, como tú ves la flecha acá, dice que es una sílaba cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque termina en consonante. Aquí está la consonante. Y para que te des cuenta un poco más, si es que no viste algunos videos referentes a los tipos de vocales, hay vocales largas, medias, cortas, ¿no? Las vocales históricamente largas eran consonantes, pero hoy por hoy los puntos vocales de los masoretas son eso, son puntos. Y siempre que veas, o casi siempre que veas puntos,
Estos son vocales. Y bueno, las consonantes tienen una forma semicuadrada o casi cuadrada, como tú ves acá eh, estos trazos, vamos a decir, grandes son las consonantes, los puntos son las vocales y tenemos acá entonces dos sílabas. Me, lej. ¿Por qué no leo me, lej? Porque en cada palabra, y eso también es interesante, y creo que haremos un video acerca de esto, en cada palabra existe un acento visible. Todo signo en una palabra que no sea una vocal es un acento. Y cada palabra en hebreo lleva un acento. Este guión rojo es un ejemplo de un texto de gramática hebrea, ¿no? En sí, en realidad, este signo rojo no es un acento hebreo en sí mismo, simplemente se está marcando la entonación, ¿no? Me, lej. Entonces, donde hay un signo que no es vocal, un trazo que no es vocal, debajo o encima de una consonante, ese es el acento y ahí debe haber el énfasis del sonido, ¿no? Melej. ¿Qué significa melej? Rey. Muy bien, ¿qué más? Vamos a otro ejemplo. Y acá he dividido las sílabas de algunas palabras. Mira, vamos a identificar una sílaba a través de estos dos ejemplos. Pero déjame leer un poco acá de teoría, ¿ok? En hebreo se identifica una sílaba en función de si es abierta o cerrada y de su relación con el acento. Ya dijimos, espero que hayas recordado, una sílaba es abierta cuando termina en vocal. Una sílaba es cerrada cuando termina en consonante. Acá están los cuatro casos, ¿ok? Y he marcado con café la palabra cerrada para que tú identifiques el número café, entonces te des cuenta que esta es una sílaba cerrada, ¿no? Y coloqué con color verde cuando la sílaba es abierta y el número verde acá, hay números verdes, significa que estas son sílabas abiertas. Ok, primer caso, sílaba cerrada, no acentuada. Segundo caso, sílaba abierta, no acentuada. Pero hay un tercer caso que sería la sílaba cerrada acentuada y el cuarto caso, la sílaba abierta acentuada. Muy bien, en este primer ejemplo tenemos la palabra Derech Tzadakim, perdón. Y acá encontramos los cuatro casos. Mira, marqué con rojo, hice una raya color rojo para dividir las sílabas. ¿Cómo sabes cuándo termina una sílaba? Cuando ya esta sílaba tiene una consonante, toda sílaba comienza con consonante y tiene una vocal, ¿no? Claro, hay algunas otras pequeñas reglas también que vamos a, creo, tocar en otra oportunidad, pero por en cuanto, eso es lo que podemos decir de las sílabas, ¿ok? Entonces, mira este signo, ¿ok? Como un esquinero. Esta no es una vocal, es el acento de la palabra verej. Y por eso estoy pronunciando verej y no derej, sino verej. Entonces, esta sílaba cumple el caso número 4, es que dice una sílaba abierta acentuada. Es abierta porque solo tiene consonante y vocal, la vocal E, le corta, segol. Por eso tiene el caso 4 y tiene acá el acento. V, ahí está la fuerza de la entonación. Y la segunda sílaba sería una sílaba cerrada, porque tiene consonante, tiene acá la vocal también segol y tiene otra consonante, la consonante kaf, ¿no? Resh, segol y kaf. Es una sílaba cerrada, el caso 1, cerrada, no acentuada porque el acento estaba antes, en la sílaba anterior. Esta es una palabra de la Biblia. Y en la Biblia hebrea siempre vas a encontrar signos como este que nos dicen que ahí está la entonación de voz. Derech, camino, vía, ¿no? ¿Qué más? Eso significa derech. Y acá tengo la segunda palabra. Tza, esta es una tza de más pata, acorta. Tza, primera sílaba, ¿no? Consonante y vocal, el caso número 2.
sílaba abierta no acentuada porque no hay un acento, no hay algo más que me diga que hay un acento en esta sílaba. Seguimos a la siguiente sílaba. Di, ¿no? Tsa, di, hay una dalet con dagesh y tenemos acá un hirekyo que es una i históricamente larga. Caso 2, sílaba abierta, termina en vocal y, bueno, tiene su consonante. Si termina en vocal es abierta y no tiene acento, así que es no acentuada. Y tenemos la tercera sílaba de esta palabra, kim. Hay una consonante, kof, hay una vocal, hirek yod, ¿ok? Igual que en este caso, hirek yod en la, dalet. Después de dalet acá tenemos hirek yod y termina esta sílaba con una consonante mem final. Por eso se pronuncia kim. Ese es el caso 3. ¿Por qué? Porque esta y invertida es una atnaj, es un acento disyuntivo muy importante que divide el versículo en dos porciones grandes, por así decir, ¿no? Puede que un versículo se divida en más partes. Entonces, el caso 3 que me dice que es que hay una sílaba cerrada acentuada. Claro, este signo es un acento y la entonación mayor debe estar ahí. Por eso yo pronuncio esta palabra sa, vi, kim. Ahora las dos palabras. De, erej, sa, vi, kim. Muy bien, vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo sería este. Acá encontramos una palabra con dos sílabas. Y parece esta palabra muy parecida al caso este. ¿Por qué? Porque mira acá, luego de ver una cames, una A y otra A, encuentro acá este signo, ¿no? Que no es una vocal, así que es el acento. Y se pronuncia esta palabra así, lamma. ¿Y por qué estoy alargando la M? Porque esta mem tiene un punto al medio, es una dagesh fuerte que duplica la mem. Por eso no estoy colocando acá el caso 4. El caso 4 era sílaba abierta acentuada. El acento está en la primera sílaba, por supuesto, por este acento. Pero debo pronunciar no la, sino lamma, porque esta mem tiene dos mems, así que una ayuda, por así decir, a cerrar la primera sílaba y comienza la otra sílaba. Eso de dividir y de cerrar la primera sílaba o la sílaba anterior y comenzar la otra sucede más que todo en los casos cuando la vocal es corta, ¿no? Esta vocal a kametz no es una kametz katuf, no es una o para que se pronuncie loma, sino es la ma. Pero los hebreos lo van a pronunciar de esa forma, lamma. El acento viene acá en la primera sílaba, y por eso divido en diagonal esta consonante, porque la mem es doble esta vez, ¿ok? Caso 3, caso 1. Bueno, quizás hasta podría ser debatible este caso, ¿no? Algunos dirán, no, es el caso 4, está el acento, es una cames, es una vocal grande, larga, entonces simplemente la, ma. Pero esta mem se la tiene que dividir, se la tiene que sentir en la pronunciación, así que es lamma, pero el acento está al inicio. Vamos con la siguiente palabra. Ra, ok, hay una resh y una kametz, ra, caso 2, sílaba abierta no acentuada, hay una consonante y una vocal, no hay ningún acento. Siguiente, g, hay una consonante y una sheva que trabaja como vocal, porque no puede haber cruce de consonantes, debe haber siempre una sílaba entre consonantes. Perdón, debe haber siempre una vocal entre consonantes, por eso esta sheva que dicen una semivocal, trabaja como vocal y se pronuncia como una E corta, ¿no? Ra, ge. Y la última sílaba que sí tiene un acento. Mira, este acento es el mismo que este de acá arriba. Ok, entonces ahí va la entonación. Y bueno, este caso no lo marqué, pero es una sílaba abierta, porque termina en vocal, ¿ok? Ra, ge, shu. Esta es una shin y esta es una u.
una shurek, ¿está bien? Una U históricamente larga. Y el acento viene acá, así que yo pronuncio fuerte acá. Shu, ¿no? Ra, ge, shu. Muy bien. Y tenemos acá dos sílabas más en esta última palabra. La primera sílaba es también abierta, no acentuada. Hay una consonante, gimel, y una vocal larga, históricamente larga, la Hollenvab, go, ¿ok? Go. Y la segunda sílaba es cerrada. Mira, la yod está trabajando esta vez no como vocal, sino como consonante yod. Este punto es una jirek, una i corta, yi, y termina esta sílaba con una mem final, así como esta otra palabra, que de paso es el identificativo de los masculinos plurales en hebreo, ¿no? Ya estaremos viendo eso de los sustantivos. Entonces, goyim, ¿no? El acento es una atznach también, así como esta y invertida, que es una atnach, un acento disyuntivo importante. Pronuncio por eso goyim, ¿ok? Muy bien, todo. Lama rageshu goyim. Nada mejor que leer la Biblia. Y acá tengo los Tehilim, el Salmo. Salmo 1, versículo 6. Acá tengo una traducción sugerente. Es un versículo muy bonito, muy importante que te invito a reflexionar en este versículo y lo vamos a leer ahora en hebreo. ¿Está bien? Comenzamos entonces un poco más rápido esta vez. Ki, mire el acento que tiene acá. Así que hay fuerza en esta monosílaba, por así decir. Ki, yo, consonante más vocal, yo, de, acá tengo una consonante y una vocal sere que es larga, por eso está independiente. Y acá tengo, mire el acento. Este es un acento, esta no es una vocal. Y la última consonante que sería una ayin muda y una patah, ¿no? Entonces leo yo de a, ¿ok? Yo de a, así lo pronuncio. ¿Y qué significa? Aquí es una partícula de pregunta interrogativa. ¿Por qué o porque conoce, ¿ok? Porque conoce o sabe. Esta palabra es el tetragramaton, el nombre de Dios, Adonai. Si tuviera que leerlo tal cual, debiera dividir en dos y mirar dos sílabas. Acá hay un acento, en la primera sílaba, ¿no? Consonante, vocal, consonante, diría es cerrada, ¿no? Ye o yej. Y acá tendría que leer va, ¿no? Yehva, yehva, pero no leo esto. De aquí sale pues la palabra Jehová, ¿no? Traducida en el español. Debo simplemente leer Adonai. No tiene mucho sentido leer Adonai, apenas está la A de Adoná. Adonai es un tema para otro video. Pero acá está el nombre de Dios, Adonai, Yod, Hei, Vav, Hei, el tetragramaton. Sigo con esta palabra que ya la viste hace rato. Verej. ¿Ok? Yo pronuncio con la entonación al inicio porque esta es una sílaba abierta, termina con vocal, pero acá está el acento. Derech, el camino. Y esta otra palabra, tzadikim, los justos. Ya vimos esta palabra en un ejemplo previo, así que todo, mira, porque sabe o conoce el Señor el camino de los justos. ¿Y cómo termina el versículo? Ve, acá tenemos una consonante y un sheva que sería como vocal. Primera sílaba, ¿ok? Termina en vocales abierta. V, esta también es abierta porque tiene consonante y vocal. Y aquí está el acento. Eh, es, es- este trazo es un acento, mira. Entonces, V, ¿no? D. Y la tercera sílaba es cerrada porque tiene una resh, bueno, consonante, vocal, consonante, ¿ok? Rej. Rej. Pero el camino, ¿ok? Y tenemos esta otra palabra también, reshaim. Mira este acento, se repite varias veces, ¿no? Acá no hay acento, en esta sílaba tampoco hay acento, entonces estas son sílabas abiertas, ¿no? Terminan en vocal, re, sha,
Y acá tenemos im, termina en mem, es una sílaba cerrada y tiene acento. Re, sha, im, los malos. Pero el camino de los malos, ¿qué pasará? Acá tenemos dos sílabas en esta palabra. To, ved. ¿Ok? Esta rayita es el acento de la palabra. Acá no hay ningún acento. Este punto y encima, como tú ya sabes, es una holem, es una O. Entonces tenemos una sílaba cerrada porque termina en consonante, que sería la alef, aunque sea muda, pero sigue siendo consonante. To, y la siguiente sílaba también es cerrada. Ved termina en una consonante, en dalet. Y aquí está el acento. ¿Ok? Termino leyendo entonces toda esta parte segunda. Vederech reshaim toved. Toved. Muy bien. Para terminar este video. No hay rayas, no hay nada. Vamos a leer de corrido Bereshit Aleph 1. Es decir, Génesis 1, 1. El primer versículo de la Biblia. ¿Me acompañas? Yo voy a ir siguiendo la lectura con el cursor, donde veas un signo que no es vocal como lo que estoy marcando acá. Acá hay una atnaj, por ejemplo, y acá hay otro acento que es conjuntivo, no es disyuntivo. Y acá también hay otro acento y otro, el siluk, que me dice que está terminando el versículo. Ahí voy a entonar con fuerza el sonido de la palabra, el acento de la palabra. ¿Ok? Bien, leemos Génesis 1.1, Bereshit Aleph. Aleph tendría que ser en realidad en hebreo, ¿no? 2, 3. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. Y hago dos intervenciones. Algunas personas leen la palabra la tierra como de esta forma, haaretz, con el acento al final, pero no es así porque el acento está debajo de Aleph. Aquí está la kametz, la A, y está el acento, entonces se lee haaretz, haaretz. Y la otra palabra que a veces se mal lee es esta, hashamayim, ¿no? Hashamayim. ¿Cómo lo leen? Hashamayim. Hashamayim. Casi todas las palabras en hebreo tienen su acento al final. Tienen su fuerza de acento al final. Pero aquí está marcando debajo de mem y patah un acento. Entonces debo leer no hashamayim, sino hashamayim. Muy bien. Todo de corrido. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Este fue Génesis 1.1 y este fue el tema referente a las sílabas. Espero te haya gustado, espero que lo puedas practicar y te suscribas también al canal y estaremos pronto con otra lección. Hasta la próxima.